Buenas tardes, soy la profesora María Eugenia Bautista del Pedagógico de Caracas, de la Cátedra de Metodología de la Investigación. Continuando con esta conversación sobre la investigación y sus criterios de clasificación, otro de los términos que suele utilizarse y que aparece en la literatura especializada es hablar de los niveles de la investigación, así como también se habla de los tipos de investigación. En el caso de los niveles, se refiere a la interacción que se da entre el evento, fenómeno o sujeto de estudio y el investigador y su participación. En cuanto a los niveles, tienen que ver con la profundidad con la que el investigador se relaciona entonces con el sujeto, fenómeno o evento o problema de estudio. El primer nivel de contacto entre el investigador y la realidad a investigar es el nivel perceptual, es decir, cuando tenemos como sujetos observadores una percepción de la realidad. Es un nivel primario, elemental de contacto solo a través de nuestros sentidos que nos permiten percibir esa realidad. En ese nivel perceptual podemos encontrar dos tipos de investigación. Fíjate que el nivel es perceptual, pero los tipos que se refieren a lo que según el objetivo de la investigación se persigue, podemos encontrar la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. Luego tenemos un segundo nivel de contacto un poco más adentro, al centro del interés de la investigación, más hacia la realidad, ya no lo superficial de la percepción, sino vamos hacia el nivel aprehensivo. Ese nivel aprehensivo implica que de eso que yo he observado, voy a tomarlo, lo que he descrito, lo que he encontrado, y voy a profundizar en él con la intencionalidad de ¿qué? De alcanzar dos propósitos fundamentales. Por un lado puede ser que yo quiera comparar o que yo quiera analizar. Cuando hablo de comparar o analizar, estoy hablando de dos tipos de investigación: la comparativa y la analítica, que se encuentra dentro del nivel aprehensivo. Tomé aquello que me interesó en la descripción hecha a partir del nivel perceptual y comienzo a compararlo, a contrastarlo con otros elementos, con otros fenómenos o con otras situaciones problemáticas que tienen relación o comienzo a descomponerlos en sus elementos constituyentes para lograr un análisis que me permite emitir un juicio crítico. Entonces fíjense, nivel perceptual, nivel aprehensivo, luego vendría el nivel comprensivo y por último el nivel interactivo. Entonces, en cuanto al nivel comprensivo, esa realidad que he logrado no solo describir, comparar o analizar, ahora voy a adentrarme un poco más en su esencia para lograr comprenderla. Por eso se llama comprensivo. ¿Cuándo logro comprenderla? Cuando logro explicarla, cuando logro descomponerla en sus factores constituyentes para estudiarlos por separado y volverlos a integrar. Es decir, como habla la escuela de la Gestalt y como lo menciona también la escuela de la hermenéutica, del todo a las partes y de las partes al todo. El último nivel, en el nivel comprensivo encontramos entonces que los propósitos de la investigación serían explicar, predecir o proponer. Cuando logro hacer una propuesta, una explicación o una predicción, cuando he logrado comprender el fenómeno o evento de estudio. Y el último nivel, el nivel de mayor participación, de mayor involucramiento y de profundidad en el que el investigador se adentra hacia esa realidad que quiere estudiar, es el nivel interactivo, que implica que no voy a ver, como quien dice, los toros desde la barrera, sino que me voy a meter en el ruedo. El nivel interactivo implica que el investigador va a, como la denominación lo señala, interactuar. ¿Para qué? Para modificar, para comprobar o para evaluar una realidad, un sujeto, un fenómeno, un problema o un evento de estudio. Entonces, por un lado tenemos 4 niveles que implican profundidad, complejidad y amplitud de la investigación, como lo son perceptual,
Entonces, fíjense, nivel perceptual, nivel aprensivo, luego vendría el nivel comprensivo y por último el nivel interactivo. Entonces, en cuanto al nivel, los tipos serían exploratoria, descriptiva, comparativa, analítica, explicativa, predictiva, proyectiva, que también es muy conocida en el ámbito educativo por su denominación en el manual de la UPEL, como es el proyecto factible y los proyectos especiales. Y luego de la proyectiva tenemos una investigación confirmatoria, que es también conocida como investigación experimental. Vamos a experimentar para comprobar. Esa investigación confirmatoria o comprobatoria me permite demostrar una hipótesis. Es la esencia de lo que hace la investigación desde la perspectiva cuantitativa. Tenemos también la investigación interactiva, que busca modificar una realidad a través de una interacción, de una participación, donde se involucran todos los miembros de un contexto o de una comunidad para resolver un problema. Y por último, la tipología de mayor alcance, que es la investigación evaluativa, que tiene, entre otras finalidades, la emisión de juicios de valor, la toma de decisiones y, por supuesto, la valoración de un hecho que ha sido indagado a profundidad. Cuando hablamos de las perspectivas cuantitativa, cualitativa o sociocrítica y nos paseamos por los niveles o tipos de investigación, nos vamos a encontrar que no hay una diferenciación en cuanto a, oye, si la investigación es cualitativa, tiene que ser de tipo explicativa y de nivel comprensivo. No, sino que estas clasificaciones van a depender de los criterios que asuma el investigador, de la postura que asuma. Si yo asumo el modelo, enfoque o paradigma cualitativo, probablemente yo me debo apropiar de la postura epistemológica que alberga o que convergen en dicho paradigma, y voy a utilizar, como lo dicen los expertos, su lenguaje, su simbología, sus escuelas y representantes, y voy a hablar y a expresar mi investigación en esos términos, ¿ya? Si yo y probablemente utilice un lenguaje, unos verbos, y a lo mejor me olvido de la clasificación del nivel o del tipo, porque en cualitativa no se hace énfasis en esa clasificación del tipo de investigación. De hecho, la mayoría de los autores que hablan de esta perspectiva de investigación hablan de métodos. Entonces, en el método hermenéutico, el método fenomenológico, el método etnográfico, el método etnometodológico, el método de historia de vida, ya hablan del método, no hablan del tipo ni hablan. Entonces es importante destacar que todo investigador, sobre todo que se está iniciando, debe escudriñar mucho en la literatura sobre los términos, porque la semántica, la lexicografía empleada en el área suele confundir. Probablemente un investigador que se está iniciando en la búsqueda del conocimiento, cuando lee la literatura de metodología, los libros, los autores, incluyéndome entre estos, encuentran que hay como sinonimias, es decir, una misma cosa llamada con términos distintos. Por ejemplo, se quiere hacer una investigación experimental y yo voy al libro para buscar un sustento o hacer la cita que corresponde para argumentar eso. Entonces me encuentro con un autor que me va a decir el diseño experimental, y me voy para otro libro y llama el tipo experimental. Otro autor lo llama la técnica experimental. Entonces uno se queda confundido diciendo, ¿será un tipo? ¿Será una técnica? ¿Será un diseño? ¿Será un método? Y entonces resulta que me están hablando de lo mismo, pero que le dieron nombres diferentes. Entonces yo invito a que cada uno de los que se inicia en la investigación, e inclusive los que ya tienen cierto recorrido, puedan profundizar en la lectura y diferenciar, de acuerdo a las perspectivas, de acuerdo a los enfoques, cuál es la nomenclatura más apropiada para clasificar, porque generalmente la clasificación corresponde a un criterio distinto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los términos
se manejan, a mi modo de ver, muy alegremente y luego confundimos al que está empezando en el camino.